El otro tema era democracia, pero en el fondo es la defensa de los resultados del Cabildo del 2016, del 21 de febrero. Hace pocas horas atrás, la senadora Carmen Eva González ha interpuesto un recurso, una demanda, precisamente por la repostulación del presidente Morales, asegurando que el Cabildo decidió, mejor dicho, el referéndum estableció que no podían repostularse y que debía cumplirse lo que establece la Constitución. Eso y frente a la decisión del Cabildo, ¿cuál es su punto de vista desde el punto de vista constitucional? Bueno, el tema del 21 de febrero evidentemente excede el tema solamente legal y constitucional, sino es un tema más político, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad volver a retomar el tema que del respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero, tomando en cuenta que el órgano electoral plurinacional a la hora de habilitar al binomio Evo Álvaro aplicó la sentencia 0084, ¿no? Entonces la sentencia 00084 es la que establece y la que prevé que el presidente puede volver a repostularse. Sin embargo, yo creo que con el Cabildo puede haber un nuevo momento del respeto a los resultados del 21 de febrero, tomando en cuenta justamente eso, ¿no? La activación del poder del pueblo de forma directa, la participación, las decisiones que se han tomado. Entonces, es muy importante, por eso vuelvo a repetir, el informe que vaya a dar el órgano electoral plurinacional, que ahí va a tener dos opciones, ¿no? Ser meramente legalista y decir que ese cabildo no tiene o no ha cumplido con los requisitos, cosa que sería llamativo porque ni en la ley 026 ni en la Constitución están establecidos los requisitos, porque obviamente es una manifestación pura del pueblo, ¿no? Y otra sería interesante que esas recomendaciones que vaya a establecer, esas decisiones que ha tomado el Cabildo, el órgano electoral digan que se tienen que ir materializando paulatinamente en ese tema. Entonces, una de las resoluciones es justamente el respeto al 21 de febrero. Entonces, ahí tendrá que necesariamente haber una posición del órgano electoral plurinacional respecto a esto, ¿no? Porque es un mecanismo legal el cabildo y es otro mecanismo la habilitación. Entonces ahí el que tiene que decidir es el órgano, en este caso el órgano electoral. El gobierno ha insistido a través de sus representantes, candidatos, que ese tema, el de la repostulación, es un tema superado. Lo han reiterado una y otra vez. ¿Usted cree que es un tema superado desde el punto de vista político? Porque recuerde, suponiendo que en las elecciones gana el candidato del Movimiento al Socialismo, ¿qué valor jurídico, legal, constitucional tendrá ese régimen? Yo considero que no es un tema cerrado, es un tema que lastimosamente se constituye como un episodio bastante penoso en nuestra historia, tomando en cuenta que una autoridad, un presidente, ha desconocido un referendo, que el referendo es la máxima expresión del pueblo de forma directa, ¿no? Entonces es un tema que no está superado, que todavía está abierto, que todavía se pueden establecer algunos mecanismos. En algún caso, cuando trabajábamos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, llegó un recurso de directa nulidad, por ejemplo, que no se lo quiso admitir por temas obvios, pero yo creo que el tema no está cerrado y que todavía se puede generar un desconocimiento, por ejemplo, de los resultados, tomando en cuenta la errónea convocatoria que se tuvo con candidatos que no deberían estar habilitados, porque tómese en cuenta que si bien la 084 hace una interpretación de la Constitución, no inaplica o no puede justamente declarar inconstitucional un artículo, es decir, el artículo 168 sigue vigente. Entonces, si las instituciones del Estado no van a ser las que apliquen, considero que es muy coherente entender que el mismo pueblo de forma directa puede aplicar la Constitución, porque no olvidemos que el artículo 109 nos establece que la Constitución se aplica de manera directa. Entonces, si los gobernantes no quieren cumplir la Constitución, esa es su decisión. Pero justamente el pueblo, como elemento de los gobernados, podemos exigir o directamente aplicar la Constitución de forma de facto. Entonces yo considero que no hay que tenerle miedo desde un punto de vista constitucional a estos elementos de empoderamiento del pueblo. Estamos en un aspecto donde en Taiwán, en Hong Kong, en Inglaterra, en muchas latitudes del mundo el pueblo se está levantando, ¿no? Entonces yo considero que es un elemento que no hay que soslayarlo, porque todavía el tema del 21 de febrero sigue vigente. Doctor, le agradezco mucho por la visita. ¿Algún comentario más en torno a la situación que se da en cumplimiento de la Constitución? Se ha vuelto, dicen, ¿hasta qué punto la voluntad popular o la decisión política puede sobrepasar las normas constitucionales, las normas legales?
Bueno, el artículo 7 establece forma directa, ¿no? Que la soberanía reside en el pueblo, y esta constitución del año 2009 es la única de nuestras 18 constituciones que hemos tenido que establece que esta soberanía se ejerce de forma directa. Es decir, no necesitamos intermediarios como pasaba antes. Entonces, el referendo, el cabildo, las asambleas son expresiones justamente de ese poder del pueblo. Entonces, considero que a partir del día viernes hemos entrado a un nuevo escenario que justamente coincide con las elecciones, donde el pueblo poco a poco está entendiendo que si sale a las calles, se moviliza, y la historia de Bolivia así nos las ha enseñado, puede ejercer el poder de forma directa, porque no olvidemos que la institucionalidad, las leyes, las instituciones son poder constituido, y el poder constituido nace del poder constituyente, es decir, de la voluntad del pueblo. Entonces, si el pueblo ha decidido 4, 5 decisiones el día viernes, las instituciones del Estado están llamadas por la Constitución y por la ley a identificar mecanismos paulatinos para poder justamente materializar las decisiones del Cabildo del día viernes. Gracias, doctor, le agradezco mucho. Muchas gracias. Muy gentil.